Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Gracias por acompañarnos y estamos en esta reflexión en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, el Salmo del Pastor. Sin duda alguna, yo creo que tú conoces este Salmo y hoy vamos a considerar la parte final de nuestra reflexión, hablando sobre la persona del pastor, el pueblo del pastor, el rebaño del pastor. Jehová es el nombre por el cual Dios se reveló a Moisés, es el Dios del pacto por el cual Dios entró en relación con la nación de Israel. Y sin duda alguna, cada vez que un hebreo leía la palabra Jehová, recordaba la obra protectora, la obra soberana en el cual Dios liberó a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 6, verso 6 dice el texto: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí encontramos que es Jehová de los ejércitos. Para los hebreos, por lo tanto, Jehová es aquel libertador que libertó a la nación de Israel de la esclavitud con mano poderosa del poder de Faraón, el que proveyó para ellos en el desierto, el protector de Israel. David escribe en un tiempo de necesidad, cuando es perseguido por Saúl, y él tiene esta paz, porque él sabe que el Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, cuida de él, sin duda alguna. Si David pudo componer este salmo en momentos tan difíciles, dejémonos ministrar por este Salmo 23. Cuando se sienta desanimado, cuando tengas luchas, cuando tengas dificultades, vuelve a este precioso Salmo 23. En él encontramos descanso, defensa, protección. ¿Recuerdas el Salmo capítulo 46? Dios es nuestro amparo, ¿qué más? Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, dice, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Queridos, Salmo 23, Salmo 46 son salmos que debemos primero memorizar. ¿Por qué memorizar? Porque la lucha espiritual, la victoria y la derrota está en nuestra mente. No están en nuestro vehículo, en nuestra carne, sino que está en nuestra mente. Es ahí donde luchamos, es ahí donde debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, a sujetar nuestras mentes a la palabra de Dios y confiar, queridos. Hoy más que nunca, ¿cuántos están atemorizados? Que hay conspiración, que hay tanta situación, que hay gente que nos quiere controlar, queridos. Satanás siempre ha controlado el mundo. Primero de Juan dice que el mundo entero está bajo ¿qué? El control, durmiendo bajo el maligno. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que tenemos otra confianza y nada nos va a ocurrir si Dios no lo permite. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Salmo capítulo 46, verso 2 dice lo siguiente: por tanto, si tú crees que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestro auxilio en la tribulación, el texto dice, por tanto, no temeremos. El temor en nosotros produce la incapacidad de movernos, nos miramos a nosotros mismos en nuestras emociones y confiamos en nuestros recursos. Y al hacer esto, bajamos el escudo de la fe. Y al bajar el escudo de la fe, somos blanco, directo y certero de las artimañas de Satanás para confundirnos. Es por eso que el Señor enfatizó en el Nuevo Testamento: no temáis, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida, ocurra lo que ocurra, se prepare lo que se prepare. Queridos, muchos viven con la incertidumbre de la Agenda 2030 y de lo que el control mundial que habrá. Queridos,
Nada va a ocurrir si no el Dios del cielo no lo permite. Él es el que mueve los tiempos, quita y pone reyes. Salmo capítulo 2 dice que los hombres se amontonan y dicen, vamos a romper nuestras ligaduras con Dios. De hecho, ya lo estamos viendo, pero aún no es el fin, porque antes que todo esto acontezca, el Señor prometió, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Confiar en el Señor, mirar hacia el cielo, seguir siendo luz, seguir siendo testimonio, confiando y hoy más que nunca compartir con otros la confianza que tenemos. En Primera Tesalonicenses, quiero que mires este texto, Primera Tesalonicenses en el capítulo 1, verso 10, esperando de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. ¿Lo estás esperando? Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y mira lo que dice, que nos libra de la ira venidera. Capítulo 5. Verso 9 de Primera Tesalonicenses, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que el Señor ha prometido, no quise leer Apocalipsis capítulo 3, verso 10, que lo mencioné el domingo anterior. He citado estos tres textos para decirte que antes de que comience todos los juicios en esta tierra, ese tiempo de tribulación, los creyentes, la iglesia, ya no estaremos en el escenario de esta tierra. Esa es mi convicción a la luz del consejo de la palabra de Dios, y esa es la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Este domingo vamos a hablar de aquel acontecimiento que va a ocurrir, que es sin ninguna señal previa. Es por eso que es inminente, y no son señales, sino que son sonidos los que los creyentes oiremos. Con voz de mando, voz de arcángel y con voz de trompeta, el Señor va a venir hasta las nubes y nosotros seremos transformados y saldremos del escenario de esta tierra para dejar atrás para siempre toda limitación, todo lo que ha de venir sobre esta tierra, porque al estudiar las Escrituras vienen sin duda alguna tiempos difíciles. ¿Sabes que serían tiempos tan difíciles que el Señor Jesucristo dice que si fuese posible, no es que lo es un lenguaje hiperbólico, dice que va a ser tanto engaño, tanta maldad, pero este engaño tiene que ver no solamente con vencer hacia un sistema, tiene que ver con un sistema de engaño que dejes de creer. Porque los que abrazan el sistema satánico, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 8, son aquellos que nunca fueron parte de los elegidos del pueblo del Señor. Apocalipsis 13, 8 dice, y le adoraron. Se identificaron con la bestia y el falso profeta y le adoraron todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, todos los que no eran creyentes. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya tenemos el sello en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, versículo 13. Volviendo entonces a la figura del pastor, se me está yendo el tiempo y en una reflexión por otro camino. Hemos dicho entonces que al hablar del Salmo 23 estamos hablando de la figura del pastor. ¿Quién es la figura del pastor? Jehová, la persona del pastor. Vemos acá que es Jehová. Es el Dios por el cual se reveló a Moisés, es el Dios del pacto de la nación de Israel, es el Dios de la liberación de la nación de Israel, es nuestro refugio, nuestra esperanza. Y mira, no simplemente vemos acá la persona del pastor, sino que también podemos decir la permanencia, la trascendencia del pastor. Siguiente palabra en el libro de los Salmos, capítulo 23, Jehová es. No es el poderoso del pasado, sino que es el poderoso del presente, presente continuo. Describe la actitud constante de Dios para con su pueblo. No simplemente lo que está diciendo David, Jehová no solamente es el poderoso en batalla del pasado, no simplemente es el Dios libertador del pasado, no simplemente es el Dios por el cual Dios se reveló a la nación de Israel. En la experiencia de David,
Él no ve a Dios como el poderoso, no del pasado, sino del presente. No nos olvidemos que nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jehová es hoy el mismo del pasado. En el momento difícil, en la hora de necesidad, Él está ahí. Es el poderoso, el valiente, el protector, la fortaleza de su pueblo. Dios no ha cambiado. Santiago capítulo 1, verso 17 dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Él no se cambia, no se inmuta, no envejece. No es hombre para que se arrepienta. Por eso la palabra del Señor nos dice que no hay mudanza ni sombra de variación. No está sujeto a caprichos ni deterioro. Si Él lo dijo, lo cumplirá. Queridos, Dios no está obligado a hacer promesas, y cuando Dios hace una promesa, se obliga a cumplirla porque es su nombre. La honra de su nombre está de por medio. Salmo capítulo 34, verso 19 dice lo siguiente. Salmo capítulo 34, y te animo que lo anotes, verso 19. Dice lo siguiente: muchas son las aflicciones del justo. Y es cierto, hoy tenemos una gran aflicción que ha tardado, se ha extendido por más de un año, año y medio. No sabemos cuánto tiempo más. Y es lamentable que muchos seres queridos, familiares, amigos. Tengo un querido amigo que lamentablemente en un lapso de 3 días murió su madre y luego murió su padre. Qué triste, qué lamentable. Hay dolor, hay sufrimiento. Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo. Mira el cambio, pero de todas ellas le librará Jehová. No siempre Dios me saca. A veces nosotros pedimos: Señor, dame alas como paloma para volar y escapar del problema. No, Dios no nos da alas como paloma para salir del problema. Dios nos da alas de águila para saber volar sobre todo los problemas. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña que debemos mantener nuestra mente confiada, que no entrando en ansiedad. ¿Recuerdas el tema anterior? Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración, ruego y súplica, con acción de gracias. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios que nos ha dicho: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y cuando Dios no me toma y me saca, me da la fortaleza para permanecer firme en medio de la dificultad. ¿Recuerdas que Pablo dice que ninguna tentación es sobrehumana? Y que poderoso es Dios para darnos la fortaleza y la salida, pero cuidado. Hemos dicho que en este salmo vemos 3 conceptos. Vemos la persona del pastor, Jehová es. Hemos visto su permanencia, es, no fue, sino que es, sigue siendo y será, porque Él no cambia. Y por último, la posesión del pastor. Tercera palabrita en el salmo. Jehová es, ¿qué cosa? Sentido de pertenencia. Mi pastor. David pudo haber escrito y decir: Jehová es el pastor nuestro. Jehová es vuestro pastor. Jehová es el pastor de la nación de Israel. Pero mira el sentido de pertenencia o de posesión. Jehová es, ¿qué cosa? Mi pastor. David dice mío. Esto nos habla de cercanía. Esto nos habla de comunión. Esto nos habla de relación interna, de conocimiento y también confianza. ¿Recuerdas que nuestro Señor Jesucristo dijo: separados de quién? De mí, nada podéis hacer. Escúcheme bien. El cristianismo es un asunto de relación personal y no una religión. Yo debo poseer al pastor y el pastor debe poseerme a mí. Debemos tener intimidad con Él. No es asunto de asistir a una iglesia. Usted se puede bautizar, repetir la oración del pecador 100 veces o más, pero no tener esa comunión. Pero el que tiene esa comunión puede repetir las palabras del himnólogo: ya pertenezco a Cristo. Cristo pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, sino también por la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Eres tú esa ovejita con esa relación personal con el pastor? Vemos aquí la persona del pastor, vemos la permanencia del pastor, pero vemos la posesión del pastor, esa relación personal. Esto nos lleva a considerar, si tú miras conmigo en Juan capítulo 10, verso 27, esto nos lleva a considerar algo interesante. Primero, ¿es usted una oveja del redil del buen pastor? ¿Eres tú una oveja? Porque déjame decirte algo. Todos nosotros somos ovejas.
El asunto está acá. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Es usted una oveja del redil del buen pastor? No le pregunto si tiene una religión o si asiste a alguna iglesia o no, sino que está seguro de ser una oveja del buen pastor, porque mira lo que dice el texto. Las ovejas del buen pastor deben conocer la voz de Dios, deben distinguir su voz. ¿Estás escuchando la voz de Dios frecuentemente? Tenemos un llamado reiterativo en las Escrituras. Si hoy oyereis mi voz, queridos, ¿estás siguiendo un devocional? ¿Estás leyendo la palabra de Dios diariamente? Si no lo estás haciendo, no estás oyendo la voz del buen pastor. Debemos tener en nuestro corazón esa disposición. Es por eso que la Escritura dice, si hoy oyereis su voz, y cuando uno oye la voz de Dios, Dios dice, no endurezcáis más vuestro corazón. ¿Cómo sería endurecer el corazón? Una, no importar lo que dice, te entra y sale. No obedecer, no estar dispuesto, no discernir la voz de Dios. Cuando Dios te está hablando, debemos conocer la voz de Dios, saber distinguir su voz. Debemos obedecer la voz de Dios. Sin duda alguna, este es otro llamado frecuente en las Escrituras, a obedecer la voz de Dios. Escúchame bien, obediencia trae consigo bendición, desobediencia trae consigo castigo. No podemos clamar a Dios por ayuda si no estamos dispuestos a obedecer lo que Él nos pide que hagamos. No debemos confundir romanticismo con el verdadero amor al Señor, porque muchos tienen una relación mística con el Señor, muy espiritualoide, poco práctica. Jesús dice así, si me amas, guarda mis enseñanzas, mis mandamientos. Jesús aquí se está refiriendo a sus enseñanzas, sus instrucciones, tal como lo dijo a sus discípulos, enseñen que guarden todas las cosas que os he mandado. Para ser salvo, yo debo reconocer de forma personal a Cristo Jesús y vivir en Cristo. Y el vivir en Cristo es permanencia, confianza, seguridad, que estamos seguros en las manos del Señor. La Biblia describe al ser humano como ovejas. Todos somos ovejas, pero el punto es estar seguros de ser ovejas del buen pastor. Es Jesús quien dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas y fue lo que Él hizo por nosotros. Es por eso que usted debe tomar esa decisión de reconocer a Cristo como su Salvador personal, arrepintiéndose de sus pecados, invitándolo a ser parte de su vida en esa oración del pecador. Si nunca antes lo has hecho, dile así, Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, quiero animarte que nos llames al teléfono que damos al final de nuestro programa. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990.
Dios te bendiga.